Son las 8:05. Saludamos a la abogada Andrea Moya, experta en Derecho Tributario. Abogada Moya, bienvenida. Quisiéramos conocer, que informe al público y nos comparta su conocimiento técnico, además de carácter legal, en cuanto a qué efectos podría traer esta decisión que tomó la Asamblea el día de ayer, la de emitir una ley que dejaría sin efecto la ley tributaria del presidente Lasso, que se aprobó por el Ministerio de la Ley, concretamente con el nombre Ley de Desarrollo Económico hace un año. Con gusto. Bueno, buenos días a sus oyentes. Mil gracias por la invitación. Sí, la Asamblea lo que está intentando es corregir el error que tuvo en el año anterior, ¿no es cierto?, en noviembre del 2021, que eh, se, se permitió que la Ley de Desarrollo Económico entre por el Ministerio de la Ley. Lo que han hecho es, mediante una propuesta de ley derogatoria, derogar esta ley. Sin embargo, existen dos temas a analizar. El primero es si la Asamblea puede proponer este tipo de proyectos, puesto que la Constitución establece que solo el presidente puede proponer proyectos en materia fiscal. Por esto es como usted bien ha señalado, que el ministro de Economía y Finanzas ha señalado este proyecto de inconstitucional. Y segundo, que a pesar de que se haya decidido por parte de la Asamblea derogar la ley, tiene que pasar por el veto presidencial, lo cual seguramente, como ha advertido el ministro, lo hará. Y si lo veta totalmente, se tendrá que esperar un año para que la Asamblea pueda volver a votar y aprobar su proyecto con una votación de 2/3 de los asambleístas. Y en este periodo de un año, en definitiva, no pasaría nada. Exactamente, exactamente. Es decir, durante este año, que seguramente será lo que pase, que el presidente vetará totalmente la ley, durante ese año no se puede tratar la norma, con lo cual seguiremos a la espera. Abogada Moya, muy buenos días. Sería importante quizás tener un análisis de lo que ha implicado el tener esta ley conocida como, que ha sido ahora derogada por la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles han sido los efectos desde su implementación aquí en el país? Bueno, han sido varios. Principalmente se ha incrementado la recaudación, ¿cierto? Tenemos los impuestos al patrimonio tanto a las personas naturales como a las sociedades, que ya fueron pagados por las personas naturales y las sociedades, pero que en el caso de las sociedades tendrán que hacer una segunda contribución en el año 2023. Y respecto de las personas naturales, el tema más importante fue el incremento de el impuesto a la renta, tanto en las tarifas como en la eliminación de los gastos personales. ¿Tiene usted una estimación de cuánto significó para el fisco los ingresos por efecto de esta ley? No, mil disculpas, no lo tengo en números, pero sí se contempló un aumento en la recaudación y se logró ese aumento en la recaudación. Ahora, de llegar a darse en el presunto caso de que efectivamente se avance con esta derogatoria, no tendría efecto retroactivo, es decir, que lo que ya se recaudó se mantendría y sería a partir desde su aprobación. Es correcto, y con un tema adicional, que en el caso del impuesto a la renta, como es un impuesto anual, aun cuando se promulgue en diciembre, por ejemplo, del año 2022, por poner un ejemplo, sus efectos entrarían a partir de enero del 2023, con lo cual lo que se pagó en 2022 ya no es retroactivo, se tiene que pagar el año 2022 como prevé actualmente la norma. Incluso, como le comentaba, con este tema de que si se da el veto total, se tiene que esperar un año para tratarla nuevamente, seguramente entrará. Si es que eso se llega a dar, entraría en vigencia en 2024, con lo cual todavía tenemos 2022 y 2023 de efectos de la ley. En lo que respecta a dentro de un año, una vez que pierda efecto ya el veto presidencial y la Asamblea vuelva a tratarlo, ¿qué escenarios se presentarían? ¿Qué es lo que podría pasar? Claro que en ese año también el presidente podrá, evidentemente, proponer medidas alternativas.
Correcto, es decir, bueno, cuando transcurra ese año, ¿no es cierto?, la Asamblea podría volver a votar sobre el proyecto en un solo debate y necesitaría los 2/3 de los votos para aprobarla directamente. Sin embargo, como usted bien menciona, el presidente tiene la capacidad de presentar proyectos de reforma nuevamente ante la Asamblea, incluso en materia económica urgente, con lo cual la norma puede ir cambiando a lo largo de este tiempo. Hay también efectos que trae la Corte Constitucional sobre las preguntas de referéndum. Había por allí alguna pregunta relacionada con reforma tributaria del presidente Lasso que ha quedado afuera. ¿Sabe usted los alcances que tenía esa pregunta? Que de hecho queda también entre las preguntas que no podrán ser propuestas en febrero al pueblo ecuatoriano. Sobre todo con respecto al tema de la Corte Constitucional, la importancia que tuvo fue la sentencia que se emitió justamente en contra de esta ley, en la que se estableció qué reformas son constitucionales y qué reformas no. Se estableció como inconstitucional, por ejemplo, la exoneración en el impuesto a las herencias, en las herencias de padres a hijos, y también el tema del régimen de regularización de activos. Ahora, uno de los temas que fue más cuestionado de esta reforma tributaria y que fue uno de los motivos por los cuales se procedió dentro de la Asamblea Nacional, además de lo que usted ya manifestó de corregir esa aprobación que aparentemente por un error se dio, es que uno de los segmentos poblacionales más afectados con esta reforma tributaria era la clase media. ¿Algún análisis al respecto? Sí, correcto. Es decir, la clase media es la que más ha visto o ha sentido los efectos de la reforma, y sobre todo aquella clase media que tiene un empleo formal. ¿Por qué? Porque el empleador retiene directamente el impuesto del salario que paga a su empleado, con lo cual las personas que son empleadas han visto mensualmente el detrimento en su remuneración. Ahora, para el resto de personas, por ejemplo, quienes ejercen sus actividades económicas de forma libre, van a ver el efecto recién en marzo del año siguiente, cuando tengan que realizar su declaración. Pero sí, como usted bien menciona, las personas de clase media fueron las más afectadas por la eliminación de los gastos deducibles y el aumento en las tarifas. Bien. Queremos agradecerle por su opinión a la abogada Andrea Moya, experta en Derecho Tributario. En suma, esta decisión de la Asamblea para tratar de echar abajo la ley tributaria de Guillermo Lasso no traerá consecuencias, por lo menos en el corto plazo, tras el anunciado veto que propondrá el presidente de la República, según ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos vamos con otro tema. Hay problemas en el registro